Listo. Bien. Nada más que empiezan a llegar las personitas y ya. Perfecto, tú me dices. Sí. Igual estaba publicando ahorita un banner que hice. No te lo pasé por obvias razones. Mi teléfono está muerto. Murió por la Sí, patria. sí, pues ya igual ya tenía sus años, 5 años de vida. Lo curioso es que, este, o sea, justamente, o sea, yo estaba presentando fallas, pero justamente muere cuando me pongo a investigar como modelos de teléfonos. Ok, Y pues te entra como esta duda, ¿no? Como esta desconfianza de esta cuestión de que las grandes empresas de la tecnología te espían y tienen acceso a tu micrófono y ese tipo de cuestiones. Y que es ok. real, ¿no? O sea, finalmente es real. O no, o tú no crees que sea real y estoy aquí quedando como idiota. No, creo que sí es real. Creo que en general, tanto las empresas como los gobiernos del mundo tienen acceso a la información que dejas en línea. Entonces, digo, no es como descabellado. En general, no solo por el micrófono, sino por las búsquedas que haces y demás, eso es lo que el algoritmo detecta y se Ajá. mueve, así que quién sabe, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, de hecho, para las dos personas que nos estén viendo ahorita, bueno, o sea, yo les comparto mi experiencia personal. Yo tengo desactivada lo que es como las preferencias web, como esta cuestión del historial en YouTube. Pues, o sea, me duele en el fondo de mi corazón porque luego me recomendaba música muy buena con base en la música que yo escuchaba, ¿no? Pero a raíz de esta cuestión de que me siento como de cierta forma espiado y muy espiado, o sea, muy invadida mi privacidad, decidí dejar de tener el historial de reproducciones, las preferencias, de que te recomiendan cosas, todo eso lo tengo desactivado. O sea, ya ves que te metes a una página y te muestran como lo de las cookies. Claro. Y obviamente si tú te metes a las cookies empiezas a ver que es pura publicidad. Son puros rastreadores de publicidad para que con base en las búsquedas que tú haces, con base en las pláticas que tienes y demás, pues te vayan metiendo publicidad y te vayan haciendo las búsquedas y todo más acorde a como tú lo estás buscando. Entonces, pues igual, cada que me meto a un sitio web es estar desactivando todas las cookies, estar pues fijándome en todo eso porque o sea, ¿qué te digo? O sea, ya de por sí estamos muy invadidos en nuestra privacidad, pero que todavía lo hagan enfrente de tu cara y que tú lo dejes pasar, eso ya se me hace un insulto que no todos pueden permitir. Yo no lo permito, por ejemplo, o trato de no permitirlo, ¿no? Sí, te entiendo. Digo, dentro de mis posibilidades. Pero, ajá, dime. Para la gente que nos están escuchando, esto es un rant de Daniel sobre cómo las empresas lo espían para joderle el celular. Pero pasó, me puse a buscar teléfonos y perdona a los que nos están viendo y digan, bueno, esto no es política, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y realmente es política. Dentro de lo que cabe es un poco de política, ¿no? ¿Y esto a qué se relaciona? A los datos biométricos, que pues también ha sido una noticia muy, muy sonada en esta semana, ¿no? Digo, haciendo el comentario, no sé si quieras comentar algo súper rápido para ya entrar a materia de empezar a vivorear a Gilberto Lozano, pero o sea, la población explotó, ¿no? Por esta cuestión de los datos biométricos y del padrón, perdón, y los amparos y demás. Inclusive yo dije, pues sí, yo no voy a dar mis datos biométricos, también voy a meter algún amparo o cosas así, ¿no? Voy a buscar formatos y cuestiones por el estilo. Tampoco quiero que me multen por no inscribirme a ese padrón. Pero, o sea, te das cuenta de que la información ahí está. O sea, cuando tú le das permiso para que accesen a tu cámara y todo eso, obviamente las empresas ya están monitoreando los rasgos que haces, las expresiones que haces y todo eso. O sea, tus datos biométricos están de forma implícita o explícita ya en el Internet. Entonces, que el gobierno lo haga más de legislación, pues es mínimo a lo que ya las grandes empresas tienen con tus datos. Claro, de hecho bueno, siento que es una cuestión de que aquí es Occidente, digo, aunque no nos consideren Occidente en Europa
exceso de pigmentación en la piel, pero es una histórica obsesión por la libertad, ¿no? Y como bien dices, los datos biométricos de la mayoría ya los tienen las empresas de telefonías, las redes sociales, demás. O sea, realmente es mínimo lo que va a hacer esta ley, más que ponerlos todos bajo una legislación, como dices. Digo, es un tema muy complejo y tendríamos que discutirlo, pero en general es parte de campañas de miedo al fin y al cabo. El de compararlo, en China lo hacen, en Venezuela lo hacen, digo, en México lo hicieron antes de siquiera Peña Nieto, ¿no? Con Calderón se proponía un sistema similar y pues no pasó nada, digo, fue un fracaso, pero no, tampoco fue como que algo horrible que todos perdieron su privacidad y que se acabó la historia, ¿no? Así que, Y más, ¿no? Más perder privacidad de lo que ya la tenemos perdida. claro, o sea, yo de hecho ya la tengo bastante perdida, de hecho yo creo que ya está perdida, ¿no? No le veo mucho el caso a pelear por eso, pero bueno, o sea, es un tema muy complejo y bueno, qué te puedo decir? Ahorita el tema principal va a tener va a salir más bien como parte de esto, ¿no? De las campañas de miedo. Pero bueno. Sí, sí, exactamente. Y qué bueno que lo comentas spoileando un poco lo que vamos a abordar más adelante, pero bueno, ahora sí ya entrando en materia y después de esta pequeña desviación de cómo me pasaron a joder el teléfono y con ello, pues, información que no guardé, respalden esa información. Empezamos con, pues, esta primera parte del programa, que es vivorear a Gilberto Lozano. Y ahora, a ver, ¿por qué vamos a vivorear a un personaje tan nefasto? ¿Por qué vamos a hablar y dedicarle parte del programa un personaje tan nefasto, violento y repulsivo como Gilberto Lozano? Para los que no sepan quién es Gilberto Lozano, es uno de los dirigentes de Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, estos que se fueron a plantar al Zócalo y tuvieron ahí sus casas de campaña, que la mayoría estaba vacía, estos diversos plantones que hicieron. Bueno, él es Gilberto Lozano, no solamente es el líder de Frena, es según un empresario, quién sabe qué haga para vivir, de dónde robará, pero la razón por la que estamos hablando hoy aquí de él es porque en la semana, tanto a Sax como a mí, nos apareció y vimos un video de él, de uno de sus programas, que se llama El Cochinómetro de AMLO de la semana, donde pues este sujeto, Gilberto Lozano, se pone a hablar durante aproximadamente una hora, bueno, no a hablar, a gritar, a Sí. gritar, a desvariar, a delirar contra AMLO. Y es muy gracioso. Pero bueno, o sea, nos aparece este video porque seguimos páginas de memes similares y pues no solamente con nosotros explota, o sea, con nuestro círculo como de interés explota con este video en internet, sino pues también en Twitter y demás páginas, ¿no? Les voy a mostrar un poco del contexto para que me entiendan. Voy a compartir pantalla. Espero que con la demente mente, valga la redundancia, que tiene Gilberto Lozano, no me vaya a fusilar el canal. Pero bueno, este es el video. El video es de hace 2 años. Dice el título, como les relataba, AMLO y su cochinómetro de la semana expone Gilberto Lozano. Y digo, ya pueden ver el tipo de enferma persona que es al tener a AMLO, una máscara de AMLO sobre un violín. Entonces, desde ahí Sí. se dan cuenta de que algo no anda bien con este personaje, ¿no? Y ahora está hablando y quiero que presten atención a esto. Está hablando de un tema en específico y presten mucha atención. De verdad, vale la pena prestar atención. Por lo que yo te compruebo que los hijos de Andrés López son los principales guachicoleros, no del petróleo, del presupuesto público de México, del dinero de los mexicanos. Por eso no están registrados en el IMSS, por eso nunca han trabajado, por eso han aprendido a vivir de violín como este señor. ¿Cómo puedo pensar que este señor está preparado para dirigir México si siempre entre tomar Reforma, quemar pozos petroleros, ¡cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! Ahora te la estamos regresando a ti. ¡Cállate, chachalaca! Mañana, cállate, chachalaca. Eso es lo que eres, una chachalaca. ¡Al diablo con tus instituciones! Las cosas se regresan, amigo. Como dicen, con la vara que midas serás medido. Dios.
Eso es lo que nos lleva a estar dedicándole casi 5 minutos del programa a Gilberto Lozano. Wow. No, pues es la tercera vez que veo este video. Me sigue sorprendiendo como la primera vez. En especial el cambio de tema tan repentino, ¿no? Su Sí, cambio de estado de ánimo. Dios, sí, perdón. o sea, yo ya van como 6 veces que lo veo o más, me impresiona, o sea, sí, ya nos comentan aquí, vamos a mostrar un par de comentarios para que no se vayan a perder si los leemos al final. Luis Arribas comenta que es perturbador y mi buen amigo Edgar Ortiz dice que va a tener pesadillas. Ya somos dos. Es un genio para la actuación. O sea, díganme ustedes qué actores pueden tener esa capacidad para estar interpretando un papel y de repente voltear, o sea, fue un giro de 180 grados. Impresionante. Yo creo que deberían nominarlo al Oscar por tal precisión a la hora de interpretar, ¿no? Es impresionante. Sí, o sea, está actuando muy bien el odio que tienen muchos mexicanos hacia Andrés Manuel. Y digo esa actuación, ¿no? Porque claramente Gilberto Lozano no odia a Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, no lo sabemos, pero no creo, digo, no creo que sea no creo que ningún político sea tan estúpido para realmente odiarse entre ellos, ¿sabes? Yo no creo. Yo creo que la gente de a pie es la que ¿cómo se puede decir? La que se clava de más con algunas situaciones personales, ¿no? Pero quién sabe, igual y me equivoco y Gilberto Lozano es realmente un tipo con alguna clase de desequilibrio mental y quién sabe, ¿no? Y no, o sea, y eso que ven es un reflejo de la verdadera persona que es Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es una persona violenta. O sea, hay videos de él en el que se pone a agredir a personas que lo cuestionan por su movimiento. Y de verdad, les avienta cosas, Alfredo Adame se queda corto. De verdad, Alfredo Adame se queda corto a comparación de la violenta persona que puede llegar a ser este Gilberto Lozano. Claro, Alfredo Adame termina siendo, digamos que, el Dalai Lama comparado con Gilberto Lozano. Una parodia, ¿no? También. Totalmente. No, es un chiste. Digo, la política mexicana ya hace rato que es muy graciosa, pero wow, ¿no? No creí que se podían superar este año con esa candidatura. Y bueno, ya no voy a ahondar mucho en eso porque si no, igual nos estaríamos desviando. Pero bueno, ya para cerrar este tema, por mi parte, pues lo que quiero dejar también con esto, digo, aparte de burlarnos y de vivorear y de describir nefastamente a Gilberto Lozano, es dejar como este comentario de que así como es él, son muchos de sus seguidores. Entonces, así como él cambió, así como giró su estado de ánimo y gritó lo que gritó, así muchas de las personas que están en Frena. Entonces, cuando se toma a la ligera, y digo, yo tomé a la ligera a Frena, cuando estuvo en el Zócalo, hizo lo de las casas de campaña vacías y demás, es algo que no se debería de tomar a la ligera. O sea, son personas de actuar violento. Y es algo de preocuparse, o sea, son personas a las que no se les debe permitir seguir escalando y seguir, son extremistas finalmente, son personas de extrema derecha. Claro, y hay que tener como que muy presente que si bien ahorita nos parece un chiste este señor, su movimiento y de diferentes personajes dentro de la ultraderecha mexicana, hay que recordar que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, inició como un diputado de poca monta que parecía ser bastante ridículo a los ojos de la mayoría, ¿no? Que no se tomaba en serio y que se le veía más como un payaso que otra cosa, ¿no? Y hoy es el presidente de Brasil gracias a una serie de sucesos bastante cuestionables, pero hoy está en el poder, así que no podemos, digamos que, mantenernos escépticos de lo que puede pasar, ¿no? Hay que tomar precauciones, ¿no? Y que este tipo de personajes no se conviertan simplemente en parodias, ¿no? Porque si bien dan risa,
su impacto mediático es real, ¿no? Entonces, mientras seguimos hablando de ellos constantemente, sin dejar en claro este tipo de cosas, yo creo que estamos haciendo un daño, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Samuel García, que inició siendo un meme y hoy está cerca de ser gobernador de Nuevo León, ¿no? O con el caso de Donald Trump, ¿no? También. Es el caso principal, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, agradecemos mucho a los que nos hayan acompañado aquí estos primeros minutos para, no estamos finalizando el programa, simplemente vamos a dar paso a nuestra introducción y al inicio del programa. Disfruten este espectáculo audiovisual. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Y siempre es decir, es la corrupción. Frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡Pinche gobierno! ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! Ahora te la estamos regresando a ti. ¡Cállate, chachalaca! Mañana, cállate, chachalaca. Eso es lo que eres, una chachalaca. ¡Al diablo con tus instituciones! Haiga sido como haiga sido. Muy buenas noches, sean muy bienvenidos ahora sí al inicio oficial de Política en 18. Como ya lo vieron en el título de la introducción, el día de hoy vamos a hablar acerca de los fideicomisos. Un tema que pues ya tiene un rato de haber sucedido. Cuando se dio esta aprobación, Política en 18 todavía no existía, entonces no solamente lo retomamos por eso, sino pues porque salió el tema cuando hicimos nuestro análisis a la película Nuevo Orden y de los recursos que utilizó Nuevo Orden por parte del Fidecine, y vaya, porque es un tema que no debe de perder vigencia, ¿no? Y que finalmente se debe de tratar. Yo soy Daniel, como siempre y como cada semana, estoy aquí con la conductora y con mi co-conductora, Saxton. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Daniel, gracias una vez más por tenerme en este bonito espacio. Al contrario, gracias a ti, también agradecer al público que nos está acompañando y después de un mes, casi un mes de ausencia, Política en 18 está de regreso. No estuvimos del todo ausentes, subimos una entrevista que si no la han visto los invitamos a que la suban, que si no la han visto los invitamos a que la vean, perdón. Y pues nada, vamos a entrar en materia con el tema. Si nos puedes apoyar con un poco de contexto, Sax. Claro, bueno, ya hace unos meses que el tema de los fideicomisos fue trending topic. Se ha hablado mucho de este tema, en campañas políticas en especial se ha retomado esto, pero realmente poca gente sabe qué es un fideicomiso, ¿no? Y realmente hay pocos medios interesados en explicar qué es un fideicomiso. Así que me di a la tarea de hacer unos pequeños apuntes para explicarles qué es un fideicomiso. Primero vamos a darle una definición rápida. Un fideicomiso es una operación mercantil mediante la cual una persona física o moral destina ciertos bienes o recursos a la realización de un fin en específico, ¿no? Encomendando esta a una institución, ¿ok? ¿Cómo funcionan? Bueno, primero hay que entender cómo funciona el reparto y el ejercicio del gasto público. Se puede ejercer de dos distintas maneras. Una es el presupuesto. Explicándolo así sería una dependencia X del gobierno, manda una orden de pago a la TESOFE, a través de la cual llega directo al beneficiario, ¿no? Entonces tenemos que así se ejecuta bajo el presupuesto. Se le da el dinero a esta dependencia, la dependencia pide una orden de pago a la TESOFE y de ahí llega al destinatario final, ¿no? Ya sea proveedores o personas que estén recibiendo algún apoyo. Con un fideicomiso no pasa así. Lo que ocurre es que una dependencia X manda una orden de pago a la TESOFE y esta a su vez le manda el pago a un fideicomiso que es una institución, digamos, con cierta orden, presencia jurídica real, que guarda este dinero, tiene su propia infraestructura y después esta institución es la que le da el dinero al destinatario final ya sea beneficiarios, personas físicas o morales, etc. Entonces, también hay que dejar en claro cuál es el verdadero impacto de lo que vendría siendo los fideicomisos en el gasto público. En 2019, de 1.1 billones de pesos, solo 29 millones de pesos se gastaron en fideicomisos, ¿no? Hablamos de que realmente el 99.53%
se ejecutó bajo el presupuesto, o sea, básicamente se dejó el dinero directamente y luego llegó a las manos del destinatario, ¿no? ¿Cuál es el chiste de tenerlo en un fideicomiso? Pues bueno, mientras que en el presupuesto solo se tiene el dinero validez durante un año, ¿no? Tienes un año para gastar ese dinero. Un fideicomiso no, es acumulativo. Entonces, este dinero se le da, no lo gasta el fideicomiso por algún problema estructural o porque no están haciendo bien su función. Ese dinero se queda guardado en el fideicomiso y se puede reutilizar en otros años. Esa es la idea como por la que se hacen los fideicomisos. Ya luego hablaremos más en forma sobre esto, si ha funcionado o no. Pero bueno, ese es lo que es un fideicomiso, cómo funciona y qué onda con el fideicomiso. Sí, lo ideal, ¿no? Como comentas, o sea, lo teórico, que ya ves que siempre hay problemas entre lo teórico o sea, y llevarlo a la práctica. Para los que no manejan el lenguaje de abreviaturas, la TESOFE es la Tesorería de la Federación y que es básicamente la dependencia que administra los dineros pues, del gobierno. Entonces, nada más para hacer la pequeña aclaración. Y justamente en octubre del año pasado, se da o explota esta noticia de manera muy masiva y de manera muy mediática, porque se extinguen de manera pues sin revisiones y sin nada, aparentemente, ojo con esa palabra de que no se revisan, 109 fideicomisos. La mayoría, y la verdad sí veo muy importante recalcarlo porque pues nosotros como universitarios, tanto Sax como yo que somos universitarios, pues fue algo que nos afecta directa o indirectamente porque la mayoría de esos 109 fideicomisos que se extinguen van o se enfocan en el campo de la ciencia y áreas relacionadas. Pero igual ya hablaremos un poco más acerca de cuál es el mensaje real detrás de esta desaparición de los 109 fideicomisos. Y pues, como comento, fue una noticia que realmente causó mucha revolución y repetimos, esa es la noticia que hoy nos trae a hablar del tema en Política en 18. Claro. Bueno, yo que me gustaría empezar diciendo mis puntos sobre por qué la extinción de los fideicomisos no es una mala idea per se. Ya luego iremos a lo particular, pero en lo general considero que no es una mala idea. ¿Por qué? Porque cuando se entrega un recurso a un fideicomiso por parte de la TESOFE, ¿no? del gasto público, el recurso se reporta como gastado al entrar directamente al fideicomiso y no al llegar al destinatario, por lo que se da más bien se presta para hacer actos de corrupción, se presta para no ser transparente. De hecho, hay fideicomisos, hay registros de fideicomisos que no se tocaron durante años. Era un dinero que estaba ahí congelado, no se ha gastado durante años. Sin embargo, obviamente se tiene que pagar al banco, ¿no? El fideicomiso sí le tiene que pagar al banco. Y toda la infraestructura burocrática a través del fideicomiso, ¿no? También se sigue pagando. Sin embargo, el recurso no baja donde debería bajar. Es como el caso en el que, no sé si ustedes han estado en alguna escuela de gobierno pequeña en la Ciudad de México, pero yo que estoy en el Conservatorio Nacional de Música, hay casos registrados, ¿no? de becas que jamás son publicadas y ese dinero se queda guardado ahí, ¿no? Sabrá Dios qué hagan con ese dinero, pero ese dinero nunca llega a las manos que debería llegar. Otro punto yo considero importante es que este proceso esconde ineficiencias de otras dependencias, ¿no? Porque cuando una dependencia no puede gastar el dinero que debería gastar, el recurso, no lo entrega o no lo hace eficiente, simplemente lo mete en fideicomiso y se lava las manos, ¿no? Se queda guardado ahí y ya luego veo qué onda, ¿no? Esos son dos puntos interesantes y que yo considero que deberían ser tomados en cuenta. No sé si quieras empezar tú, Daniel. Y como comentas, en muchas ocasiones, y de hecho son uno de los problemas o de los más grandes problemas que se comentan acerca de los fideicomisos, y es que existen estas tres partes o estos tres componentes en lo que es un fideicomiso o en los que se puede constituir un fideicomiso, ¿no? Y que pues o hay muchos ejemplos, o se ha hablado mucho de esto cuando se discute el tema en internet y en cualquier lado, ¿no? Que por un lado tenemos al fideicomitente, que pues es la persona que va a transferir el dinero. Después tenemos al fiduciario, que pues por lo regular son bancos privados o instituciones financieras, quien va a administrar los recursos. Y por último,
que es también, bueno, aclaro, además de quien va a ser, quien, además de ser el organismo que va a administrar los recursos, va a ser ese intermediario, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Por darle un cierto nombre. Y ya por último, los recursos van a llegar a un fideicomisario que va a ser quien va a poder recibir los recursos, ¿no? Un estudiante que pide una beca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está uno de los más grandes problemas? En los fiduciarios. ¿Por qué en los fiduciarios? ¿Por qué en las instituciones privadas? Porque al ser privadas, y eso es algo muy importante, no tienen esa obligación de transparentar o de dar a conocer qué se está haciendo o cómo se están manejando esos recursos. Entonces, una vez que el fideicomitente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transfiere esos recursos a las instituciones financieras privadas, queda como que ya se entregó. Y lo que pasa después, lo que se hace con esos recursos después, el seguimiento que se les da, dónde fueron asignados y demás, es muy difícil de rastrear por, entre otras cosas, la transparencia de los propios bancos, o sea, es imposible de fiscalizar o de averiguar dónde quedó ese dinero. Existen, en el marco legal, como ya les comentaba, pues no permite, ¿no? Tener esa lupa en ir buscando, ¿no? ¿Qué se hizo con ese dinero? Entonces, si tú no tienes la certeza de a dónde va ese dinero, a ti te genera incertidumbre. Y no solamente te genera incertidumbre, sino que no te garantiza que esos recursos se estén aplicando de forma correcta. O sea, la gente, y vaya, aparte de los argumentos es que son millones, son cientos de millones de pesos los que se estaban o los que existían en tal o cual fideicomiso. Y vaya, ¿qué te garantizaba que realmente ese dinero se estaba utilizando? Todo, o sea, en su suma. O sea, no puedes o es muy difícil el pedir permisos o el pedir acceso a los datos había sido en algunos casos muy difícil para que tú hicieras tus sumas y dijeras, bueno, se le destinaron 100 millones de pesos a tal institución. Y yo quiero ver suma por suma, peso por peso, en qué se gastaron esos 100 millones de pesos. No se podía. O sea, realmente era muy difícil poderle buscar la pista a cada uno de esos, de esas transferencias o de esos gastos, ¿no? Que se habían hecho. Y me parece importante rescatar lo que comentas respecto a esas instituciones, Dax. Claro, y bueno, como bien lo mencionas, el gobierno pierde la vista hasta cierto punto. Esos recursos no son tan fáciles de transparentar y también son fáciles de olvidar. Porque, como bien decía en el ejemplo de este fideicomiso, del que de hecho habla Arturo Herrera, ¿no? El secretario de Hacienda, es un fideicomiso que no se tocó durante años, ¿no? Obviamente ninguna administración tuvo el interés en tocarlo ni nada y que simplemente se quedó ahí, ¿no? Era un dinero que se transfería año con año, pero jamás llegaba de ningún destinatario, ¿no? Entonces, se podría decir que el fideicomiso carga muchos problemas desde su concepción, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se hace tan popular esta noticia? ¿Por qué es un revuelo y hace que todo mundo a la fecha lo mencione cuando hablan de hacer campaña contra Morena, ¿no? De van a regresar los fideicomisos, no sé, los niños con cáncer tendrán sus medicinas, ¿no? Los meten en el mismo costal, ¿no? Sí. Y es parte de la infodemia, ¿no? La forma en que bombardearon como si fuera la noticia del año, cuando la realidad es que simplemente es una medida burocrática más. En lugar de ejercer por presupuesto, ejercían con fideicomiso. Ahora van a ejercer por presupuesto en lugar de por fideicomiso. Nada fuera de lugar. Perdón, si me permites interrumpirte, y no solamente que no es la noticia del año, sino que esta noticia tiene antecedentes. Claro. Estos links los van a poder consultar en la descripción de esta transmisión. O sea, hay un antecedente realmente, o sea, desde el 2007 y antes de 2007 ya se vienen manejando como problemas de transparencia, como que estos fideicomisos cargan ya irregularidades, y vaya, no les necesito mencionar más, y digo para no interrumpir tanto, el FOBAPROA. El FOBAPROA es un fondo, de cierta forma un fideicomiso, que pues es muy conocido por todos respecto a que fue un gran fraude y la mayoría de los mexicanos lo vamos a seguir pagando durante mucho tiempo más, pero por ejemplo, y lo digo de manera ya para finalizar, y de nuevo perdón por la interrupción, en el 2013 el presidente Enrique Peña Nieto ya había publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de instrucciones para empezar a depurar
fideicomisos. O sea, no es una noticia nueva. Las irregularidades y las evaluaciones y análisis que se les hacen a los fideicomisos ya llevaban casi 2 décadas haciéndose. Claro, o sea, qué bueno que lo mencionas, porque aquí se enfatiza el hecho de que los medios de comunicación, digamos, con una agenda claramente política, intentaron convertir este tema en el tema más trascendental dentro de la administración pública. Y como ya comentaba, simplemente es una medida burocrática más en donde se cambia una cosa por otra debido a que históricamente ha habido muchos problemas con los fideicomisos. Es una forma muy poco eficiente de ejercer los recursos, ¿no? Los recursos del Estado. Y en una época de crisis como la que estamos viviendo, ese dinero ahí guardado no sirve de nada, ¿no? Es menester subir el gasto público, por lo menos un poco, y poder ejercer, por ejemplo, para las vacunas, ese tipo de cosas, ese dinero era bastante, digamos, necesario, sin tener que llegar a endeudarnos. Entonces, el punto es que básicamente hoy tenemos que retomar una noticia que no debería ser noticia, sobre una medida burocrática aburrida más, simplemente porque hay gente que está utilizando la información con fines políticos y hay otras personas que no están informándose y están cayendo en el juego simplemente porque X personaje no les agrada. Exactamente, y la verdad me alegra que hayamos tenido este punto, este pensamiento en común, porque justamente, inclusive hasta lo redondeé en un círculo, y lo voy a leer textualmente: la oposición y su discurso, y el discurso en general, ¿no? O sea, ¿a qué se fueron? Y es algo que de verdad me molesta mucho. O sea, ya en la última parte de lo que estaba investigando fue lo que más me molestó. O sea, ¿en qué se centran los que están o los que estuvieron en contra o los que se posicionaron en contra de la desaparición de estos 109 fideicomisos? En pobrecito se va el Fidecine, ¿no? El Fidecine, que no voy a negar o no voy a decir que no creo que no haya ayudado a cineastas nuevos a despegar con alguna película, o que no haya producido películas buenas, porque nos regaló películas de Luis Estrada, que si no lo conocen, pues es el que ha producido ha producido unas famosas trilogías o serie de películas que retratan aspectos puntuales de los gobiernos que han antecedido al actual, ¿no? La de la ley de Herodes, la dictadura perfecta, creo que también es de Luis Estrada, si no, pues me corregirá alguien. Un mundo feliz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente el Fidecine sí ha servido para apoyar películas buenas, pero también para películas muy basuras, y también, obviamente, los cineastas, yo creo que a los que han rogado porque se les apoye para que puedan financiar películas o cortos que realmente valgan la pena, que se les ha negado, ¿no? Finalmente. Entonces, se van por esta parte de, pobrecito, ¿no? Ya se murió el Fidecine. AMLO es un malo, AMLO es un dictador, AMLO es un autoritario, ¿no? Siempre los mismos titulares. Nunca se había visto un autoritarismo de tal envergadura. Una figura presidencial tan dominante, ¿no? AMLO trona los dedos y todo se hace. Y vaya, por el tema per se, ¿no? Respecto a la extinción. Y como dije al principio, y me pareció muy importante recalcarlo, 109 fideicomisos, de los cuales 92 son de ciencia y áreas relacionadas. El discurso en ningún momento se posicionó por la ciencia y las áreas relacionadas. Sí, claro, trataron del Fonden y demás, pero nunca realmente se preocuparon por decir, es que están afectando, o hacemos un énfasis o recalcamos que 92 fideicomisos son del CONACYT. Se podrá decir lo que se quiera decir del CONACYT, de que hay mucha corrupción y demás, pero a lo que yo me refiero es el mensaje. O sea, no les interesa la medida. A los medios de comunicación no les interesó la medida respecto a quienes se afectó, sino les interesó el discurso que se podía generar a partir de esto. Y eso es algo que es oportunismo. O sea, no solamente es oportunismo. No les interesa la ciencia, no les interesa realmente, por los fideicomisos muy obvios, cuáles fueron los realmente afectados. Simplemente se encargan de crear el discurso que ellos van a querer crear. Claro. Bueno, es que es muy obvio que es parte de la táctica de, digamos, terrorismo mediático. Y lo hemos visto durante todo este sexenio. Cada noticia, cada acto, sea bueno o malo del gobierno actual, es tomado con una importancia que jamás había visto. Como si estuviéramos hablando del apocalipsis, el inicio del apocalipsis o algo así, ¿no? Sí. Digo, es muy clara, digamos que la línea de los medios de comunicación, ¿no?
se guían entre dos cosas, entre la maldad, ¿no? La maldad pura, ¿no? El comunismo, todo este como fantasma creado, y la ineptitud. Todo oscila entre esas cosas, nunca hay algo como de en medio, ¿sabes? Entonces, también me gustaría contestar un comentario de una vez, porque es justamente iba a hablar de eso. Dice, ¿y por qué quitarlos es mejor que cambiar a la gente dentro de esos lugares? Y bueno, la respuesta es muy simple, porque no es relevante ni una cosa ni la otra, ¿no? El problema no es las personas que están dentro del fideicomiso como tal, el problema es la figura del fideicomiso. Eh, habría que ver qué onda, pero yo considero que es una medida muy complicada para poder darle transparencia a los procesos, porque requiere de no solo meter más manos en el proceso, sino también requiere de que el gobierno pierda la vista ante a dónde queda ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo mecanismo es así. Eh, eh, y también digo, por ejemplo, en el caso del Fidecine, ¿no? ¿Sí es el Fidecine o era el, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, Fidecine. Bueno, El, es que, y ahí es donde también entran los problemas, ¿no? Que uno es el Fidecine, pero no solamente es el Fidecine lo relacionado respecto a los apoyos a las películas. Por ejemplo, el FOPRO, creo que así es el título del fideicomiso, si no ahorita lo abro de rápido y no quito mucho tiempo, y lo voy a leer, Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad. O sea, eso también es uno de los problemas, ¿no? Esta serie de fideicomisitos dentro del fideicomiso. claro, y de hecho es muy curioso que los gobiernos neoliberales que estuvieron destrozando el Estado, ¿no? Bajo esta idea de que el Estado tiene que irse depurando y haciéndose cada vez más pequeño, jamás tocaron este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, el Estado es muy robusto en México a pesar de todos los gobiernos que hemos tenido con estas ideas de depurar Estado. Sí. Y lo único que hemos perdido en el Estado mexicano es, digamos que la capacidad de generar recursos. Las paraestatales también. Las paraestatales, o sea, ha ido directo a las paraestatales, directo a la energía, todo directo a, digamos que, cuestiones que son de interés nacional, ¿no? Y sin embargo han ido incrementando el Estado en otras áreas, ¿no? Y mencionar el Fidecine, porque no es la única forma de apoyar y dar estos mismos apoyos a los cineastas, ¿no? Se puede hacer sin tener que recurrir a un fideicomiso. Está me parece que es el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, que Sí. anteriormente ya daba apoyos a películas, muchas películas mexicanas, Sexo, Pudor y Lágrimas, la película de Guillermo del Toro antes de irse a Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo. Todo este tipo de películas se hicieron con recursos del IMCINE y no es necesario fideicomiso para que este dinero caiga en manos de cineastas. Lo que sí es necesario es que haya transparencia en el proceso de selección de candidatos de las películas, ¿no? Por ejemplo, o lo mismo con el CONACYT, ¿no? Que haya transparencia, que no haya esta visión de, bueno, voy a meter a mis amigos porque me queden bien y ya. Entonces la situación es más compleja que simplemente el fideicomiso, ¿no? Insisto, eso fue una medida burocrática y como tal. Creo que lo que es de fondo, o el mensaje de fondo dentro de esta decisión, es que por fin debe democratizarse todas estas áreas del gobierno, que deje de ser simplemente algo, digamos, destinado a tecnócratas o supuestos especialistas que decidan por sobre todos, ¿no? Sino que sea la misma gente quien toma la decisión, ¿no? Si, por ejemplo, si elijo a X presidente, este presidente va a jalar a estas personas a tales dependencias, ¿no? Entonces ya sé a quién voy a elegir, ¿no? Tengo que leer digamos que el historial de cada una de estas personas, ¿no? Y ya no simplemente que sea, bueno, está en un fideicomiso, no sé ni quién esté trabajando dentro del fideicomiso, no sé ni qué onda, pero está el fideicomiso ya, ¿no? Yo creo Sí. que va por ahí. Bueno, igual, yo tengo una visión un poco distinta a la que comentas, o sea, respondiendo a la pregunta, ¿no? De Alberto Montaño, que espero que todavía nos esté acompañando después de este aparente show defensor de Andrés Manuel, pero respondiendo a su pregunta, digo, o sea, concuerdo con lo que mencionas, y me hace muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué se fueron todos estos años directamente sobre las paraestatales y no sobre los fideicomisos, por ejemplo? O sea, es una muy buena pregunta, pero ¿por qué quitarlos es mejor que cambiar a la gente dentro de ese lugar, dentro de estos lugares, ¿no? Yo creo que la alternativa tampoco era cambiar a la gente. Una de las alternativas era investigar bien, o sea, realmente investigar bien, con calma, cada uno de estos 109 fideicomisos, y voy a meter el tema de una vez, que pues también es otro tema muy, muy extenso, pero lo menciono rápidamente.
no se extinguieron todos los fideicomisos existentes en México. Fueron 109 de aproximadamente 386 que se tenían contabilizados en 2020. O sea, esto también noticia muy mediática de se extinguieron todos los fideicomisos, no hay apoyo para nadie, es el fin de México y el paso a la entrada a una dictadura y a una venezualización. No, show mediático. Pero regresando a responder a la pregunta, claro que había alternativas, claro que no se pudieron haber existido mejores mecanismos que simplemente tacharlos de la faz de la tierra. Y ojo, uno de esos mecanismos fue precisamente, creo que 60 fideicomisos o no sé cuántos, repito, esos links, no ponemos a qué corresponde cada link porque pues es una tarea un poco pues, más tardada, pero en uno de estos links que están arriba en la caja de los comentarios de la descripción, perdón, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, comenta que varios fideicomisos se van a unir en uno solo. Entonces ya no van a desaparecer como tal, ¿no? Entonces no estás quitando, en ese caso, no estás quitando los fideicomisos, sino que los estás reagrupando en uno. O sea, realmente sí existen alternativas a simplemente quitarlos. Pero también la cuestión no es se quitaron y ya. O sea, el recurso allí está. O sea, los recursos que se destinaban siguen estando ahí, simplemente que ya no van a ir a parar a un fideicomiso. Entonces, la solución no era quitarlos, pero tampoco es como que el gran tema, ¿no? Como tú comentas, Ax. O sea, es un tema más, una noticia más y ya, porque el recurso sigue ahí, cambiarlos o no es un tanto irrelevante. O sea, realmente las alternativas eran, bueno, vemos de qué forma reagrupamos o vemos de qué forma hacemos que no se vea tan mal esta extinción de los fideicomisos, ¿no? Les presentamos un plan en el que decimos, bueno, de estos 92 fideicomisos de ciencia, tanto los vamos a reagrupar en uno, donde el acceso va a ser más democrático, donde la entrega de recursos pues va a ser mejor. O sea, claro que había como tal alternativas, pero también ojo, lo que viene detrás de que se hayan eliminado, y para terminar de responder a tu pregunta, ¿por qué quitarlos es mejor que cambiar a la gente dentro de estos lugares? Porque quitarlos implicaba que ese recurso se pudiera destinar a la compra de vacunas y a la atención de la pandemia y también redistribuirlo a los programas sociales. Claro, no, y además, qué bueno que lo mencionas. Al extinguir un fideicomiso, ese dinero se libera. Es un dinero que se queda guardado en los años. Entonces, al acabar con este fideicomiso, se libera. Eso no quiere decir que los apoyos se tengan que terminar o no. Insisto, hay muchas otras instituciones que no son fideicomisos que pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y está el caso del CONACYT, ¿no? Que juntó varios fideicomisos en uno para hacerlo más eficiente, ¿no? Y dejar de, digamos, tener tanta estructura burocrática. Pero además, yo creo, o sea, yo estoy un poco en contra de la figura del fideicomiso, porque sí creo que esconde ineficiencias. O sea, el Estado no debería tener dinero del presupuesto que sobre. O sea, el dinero del presupuesto tiene un fin muy específico y se hace con parámetros bastante, digamos, altos sobre lo que se tiene que gastar, que se tiene que invertir y demás. El hecho de que esté sobrando dinero constantemente y que estas instituciones tengan que guardarlo en fideicomiso significa que no están haciendo su trabajo, no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Por eso, como bien me preguntas, entonces en pocas palabras estoy a favor del fideicomiso, o no sé si era para ti, pero yo la contesto aún así. No estoy a favor del fideicomiso y no lo estoy por eso, más que nada de que si es la decisión correcta o no. Yo creo que la figura del fideicomiso sí esconde muchas cuestiones muy complejas de fondo, ¿no? Pero al final es un tema burocrático. Insisto, los apoyos se van a seguir dando, sigue habiendo instituciones a las que se les va a apoyar para dar esta onda. Digo, el presupuesto siempre se ha hecho pensando en eso. Entonces, no le veo el gran tema. Yo creo que este es un tema muy similar a lo de las instancias infantiles, ¿no? Realmente no he visto que ningún medio logre demostrar
todos los afectados dentro de este recorte, digamos que de tajo de las estancias infantiles. No he visto ningún medio, ni tampoco he visto como que realmente se hagan, digo, las estancias infantiles eran bastantes y no he visto que los afectados salgan a protestar, ni tampoco que los afectados se expresen abiertamente. Y lo raro es que sí ha habido antes ejemplos de gente contestando, ¿no? Por ejemplo, en Hacienda hay gente que protesta casi todos los días, ¿no? Fuera de Hacienda, gente de sindicatos y demás, ¿no? Entonces el hecho de que las estancias infantiles, que supuestamente fue un gran tema, como lo manejaban los medios, no estén causando revuelo, significa que efectivamente hay otras maneras de redistribuir el dinero, ¿no? Hay otras maneras de generar apoyos. Yo creo que más bien aquí es donde el pueblo y la gente debería estar interesándose en que todo sea transparente. Ya no está tal fideicomiso. Bueno, aún así se le puede exigir. Y no está el fidecine, pero ¿y los apoyos al cine dónde van a quedar, no? Y es aquí donde él tendría que responder el secretario de Hacienda o el presidente, ¿no? Entonces, es una cuestión más de seguir exigiendo apoyos a ciertas áreas que han sido históricamente marginadas. Pero no podemos decir que es el fin del mundo y que sin fideicomisos ya acabó todo, ¿no? Y creo que eso es también uno de los... Además, como dices, no son todos los fideicomisos, o sea, nomás extinguieron unos, no se han extinguido todos. Sí, iba a comentar algo, se me fue horrible la idea y era bastante interesante, pero bueno, afortunadamente tenía una idea anterior a esa y era respecto a esta cuestión de lo que comentas, de que si no se estaban ejerciendo o si ahí estaba el dinero es porque no se estaba ejerciendo, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Porque a lo que sí le han dado seguimiento y a lo que sí se han seguido quejando es respecto al Fonden, al Fondo para los Desastres Naturales, algo así, ¿no? Algo así se llama el fondo, que también fue uno de los fideicomisos que se quitaron. Y les voy a mostrar un video. De verdad, son temas que me resultan muy interesantes porque, pues claro que nos afectan. O sea, claro que nos afectan y claro que son de nuestro interés. Esto es un video de la Conavio, no lo voy a poner todo porque pues dura 6 minutos y pues es largo, en el que muestra los ecosistemas de México. Pero no solamente muestra los ecosistemas, quiero que presten atención en la disminución de los ecosistemas. Y ojo, este video es de el 2011. Desde entonces, ¿cuánto no se ha perdido? Y ahora también súmenle que gran parte de esta pérdida de los ecosistemas es por cuestiones como lo es la agricultura o como los sembradíos de aguacate. Entonces, de unos 10 años para acá, las exportaciones de aguacate han incrementado de manera bestial. Entonces, imagínense, si eso estaba perdido hace 10 años, ahora cómo va a estar. Y yo quiero saber, y este video del CONACYT, de la Conavio, cuando me puse a hacer mi investigación y demás, abarcaba aproximadamente unos 30 años. ¿De cuándo a cuándo? De los 80s, mediados de los 80s, a, como les mencionaba, al 2011. Entonces, en 30 años, o desde que existe este fondo para la prevención de desastres naturales, o para desastres naturales, ¿dónde se estaba ejerciendo ese recurso para prevenir los desastres naturales? O sea, veo o leo constantemente, o he leído en la semana, estos comentarios o estos posts acerca de, es que eliminaron el Fonden y los incendios están de manera exponencial en todo México. Sí, y es muy triste. Pero realmente el Fonden era la gran diferencia. O sea, realmente el Fonden era el cáliz en esta cuestión de solucionar los problemas ambientales. Y vaya, les digo, prestan atención en la parte de cuánto se tenía y cuánto se tiene. Se empieza con matorrales. Voy a quitar la música. Lo que hubo, ¿no? Mencionan 600,000 kilómetros cuadrados. Y para 2011 se habían perdido casi el 16, bueno, el 15%, hace 10 años, de los cuales el conservado eran 467,000 y deteriorado 41,000, ¿no? Voy a regresar. O sea,
se ve en los matorrales, pues vaya, son extensiones de terreno que tienden en ocasiones a incendiarse muy fácil, ¿no? Porque pues son matorrales, y de hecho no se los necesito explicar muy detenidamente o muy científicamente, vean en dónde se encuentran en la parte norte del país. Obviamente son lugares donde el agua no es muy abundante o no es el principal atractivo o lo que más abunda, ¿no? Bosques templados. Igual, se pierden 30%. Ahorita ya debe haber más de 30% de bosques templados perdidos. De lo cuales, vean, conservado es tanto y deteriorado es tanto. No lo digo en porcentajes porque pues no saqué el porcentaje. Selvas secas, ¿no? Selvas secas, 258,000 kilómetros, 164,000. Se perdieron casi el 40% en poco más de 30 años. Y deteriorado. O sea, es más lo deteriorado que lo que está conservado. Selvas húmedas. Unas bonitas fotos, lo que hubo. Y quiero que presten atención porque también eso nos liga a otro punto, ¿no? 254,000 kilómetros cuadrados de selva húmeda. Y hay un poco menos de la mitad actualmente de selva húmeda. Y vean cuánto hay deteriorado. 73% está deteriorado de todo lo que se perdió. Pastizales, otra vez, otros ecosistemas que se pueden prender en ocasiones con facilidad. 162,000. Ahí no hubo tanta pérdida en ese entonces, ¿no? De casi 40% que ahorita de ser, si no el 40, 45%, ¿no? Deteriorado, pues nuevamente vemos que lo que más hay es lo deteriorado. Bosques nublados. Lo que hubo, 30,000 kilómetros cuadrados. Casi la mitad se perdió. En ese entonces, para 2011, hace 10 años. Actualmente, las cifras han de ser alarmante, ¿no? Y finalmente con los manglares. Lo que hubo, 14,000 kilómetros cuadrados, y lo que había hace 10 años era la mitad, aproximadamente la mitad, ¿no? Ahora debe haber menos, y pues el Golfo y el Caribe, que pues básicamente corales, costa y demás. Ahí vemos unos corales, costa, coral. Bueno, no de las cifras, pero pues también se han perdido porciones de ecosistemas, ¿no? ¿A qué iba con esto? Que también uno de los temas que más le ha fascinado a los medios es el gran ecocidio masivo y catastrófico que ha ocasionado el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ¿no? Yo creo y no es justificación, o sea, realmente a mí no me agrada del todo lo que se hizo con Dos Bocas y con el Tren Maya, lo digo porque si me estoy quejando de todo lo que se perdió y de la cuestión de que no se ejercía del todo estos fondos para prevención o estos fondos de desastres naturales, pues tampoco voy a decir, pues el Tren Maya y Dos Bocas, pues es lo máximo, ¿no? Obviamente no me parecen del todo, pero tampoco representan este ecocidio como lo quieren ver los medios, ¿no? Y lo comentamos en Política en 18, en el programa 4, me parece, cuando hablamos acerca del presupuesto, cuando dijimos esta cuestión de los megaproyectos. Y dijimos, pues es que tampoco representan este mega ecocidio que quieren o que hacen ver los medios de comunicación. Sí, como toda actividad, representa una pérdida y un golpe fuerte a la biodiversidad y en un punto en el que la biodiversidad está sumamente afectada. Pero de eso, a que en el discurso se maneje que es la epítome de los desastres naturales, es absurdo. O sea, es un insulto que lo vendan de esa forma. ¿Y a qué iba o por qué mencionaba lo del Tren Maya y lo de Dos Bocas y estas cuestiones de la parte perdida? Porque también lo mencionamos en ese programa del presupuesto, Sax, que estos recursos, que a lo mejor y estos programas sociales y demás a los que AMLO le estaba inyectando mucho dinero, iban a haber problemas, iban a tener problemas para ver de dónde sacaban este dinero, y que esos problemas ya se estaban viendo. Y tú me comentaste en ese entonces que para eso eran estos megaproyectos, ¿no? Para que ese recurso pues también en parte se distribuyera y pudiera garantizar esta correcta distribución y esta correcta pues permanencia de estos distintos apoyos. Pero
esos megaproyectos todavía no están terminados y se les sigue inyectando dinero. Y en lo que se terminan, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Y como comenté hace un rato, también parte de los recursos de estos fideicomisos se fueron a distribuir a los programas sociales. Y algo que se me parece muy paradójico e irónico, ya con eso finalizo mi intervención, mi larga intervención, una disculpa, es que estos fideicomisos, que la mayoría eran de ciencia, se distribuyeron a programas sociales, que estos programas sociales, pues en muchos casos son becas para los estudiantes o estos programas que salieron para apoyar a las personas o a los microempresarios o a los trabajadores en tiempos de pandemia. Entonces, de cierta forma sigues invirtiendo en los estudiantes y de cierta forma sigues invirtiendo en ciencia y tecnología. Y también la otra gran ironía o la otra gran paradoja, ¿no? El sin querer queriendo de lo que hace o de lo que conllevó la extinción de los fideicomisos, que también se destinó para el manejo de la pandemia y la compra de vacunas. Ciencia. 92 fideicomisos fueron eliminados de ciencia, que la mayoría tenían cosas turbias e irregularidades, la mayoría eran edificios no terminados o la mayoría eran transferencias fraudulentas, pero, o sea, lo terminas distribuyendo también a lo que es la ciencia. Y con eso termino mi larga intervención. Una disculpa a los que me escucharon tanto tiempo. Y claro, y además hay que tomar en cuenta que mientras el gobierno no tenga, digamos, una fuente de inversión y lo único que haga es regalar dinero, pues la situación no va a mejorar en cuanto al panorama fiscal del país. Entonces, el hecho de que hayan extinguido los fideicomisos con esta idea de utilizar el dinero para redistribuir el recurso, perdón, como mencionas, con las becas, con los apoyos y demás cosas, yo lo considero una actitud inteligente en tiempos donde es claro que la nueva tendencia será la inversión pública, ¿no? Yo creo que es bastante claro. Pero me gusta que hayas mencionado lo del Fondem, porque justamente si ponen en Twitter, buscan Fondem, lo único que les va a aparecer son quejas de personas que hablan de, sí, pero ya se les disolvió el Fondem, ¿no? Pero querían ver las estancias infantiles, bla, 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 bla. Y todos son cosas así, ¿no? De que todo estaría mejor si no hubieran desaparecido el Fondem. Y me recuerda mucho al tema de los organismos autónomos, ¿no? No todos, ¿no? Pero hace poco hablaba con una persona cercana sobre qué tanto realmente han bajado los crímenes por homofobia, los homicidios por homofobia en el país desde que existen mecanismos especializados en buscar esto, ¿no? Como la CONAPRED y su comisión especializada en diversidad. Y si buscan los datos, la realidad es que no. De hecho, han aumentado desde entonces. Y lo mismo con Peña Nieto, que le metió bastante dinero a lo que eran las estancias para mujeres maltratadas. Y también le dio cierto como que fuerza al Instituto de la Mujer, ¿no? Y la realidad es que hasta la fecha no ha cambiado nada. De hecho, al contrario, ha empeorado. Y yo creo que al final tiene que ver con que durante años el poder político lo que intentó hacer es cooptar estas luchas, dándole a sus líderes un puesto en el gobierno, ¿no? Porque Sí. estos eran instituciones intocables que tienen un recurso que pueden ejercer como quieren, ¿no? Igual que los fideicomisos. Al fin y al cabo es un recurso que no, el gobierno no tiene tantas facultades para estar observando, ¿no? Entonces, ese es el motivo real por el cual no ha cambiado nada. Porque estas instituciones no nacen con el fin de realmente acabar con el problema, sino simplemente acallar, digamos, que las molestias. Acallar las molestias de los diferentes grupos, ¿no? Por O de ejemplo, que, ¿no? Tenemos una institución, tenemos algo especializado y les estamos haciendo caso a tus demandas. exacto, y cooptan líderes, es la realidad, ¿no? Por ejemplo, desde que empezó el llamado recorte a programas a favor de la mujer, que tanto fue criticado, realmente ha habido bastante más movilización que nunca, ¿no? Y con lo mismo se han aprobado muchísimas leyes en beneficio, ¿no? Tanto la ley Olimpia como, por ejemplo, la ley de menstruación digna han sido aprobadas en un escenario en el que se ha puesto en duda realmente como que el interés del gobierno por apoyar a las mujeres, ¿no? En una semana. Exacto, en la misma semana. Y esto yo creo que es un indicio de que es momento de regresar a las luchas a su causa natural, ¿no?
que es presionando al gobierno y no solapando al gobierno porque a X líder le dieron un recurso y pues ya me quedo con él y tranquilos, chicas, o tranquilos, no va a pasar nada, ¿no? Yo estoy manos a la obra. Ya tenemos la institución, ¿no? Ahora sí, a trabajar, porque sin la institución no podíamos hacer nada o no podíamos ejercerlo de forma tan eficiente. Claro, y digo, y al final, pues México no ha avanzado mucho durante años, ¿no? Con estos mecanismos, y no es que diga, es que se tiene que acabar todo y ya, ¿no? Porque esa es como que la idea que todos quieren meter, ¿no? Es que este gobierno llegó a destruir y nada más, ¿no? No tiene propuestas más que destruir lo que antes estaba. Pero yo creo que en el fondo sí estamos viendo un plan bastante estructurado de lo que quieren hacer con el país, ¿no? Y yo creo que están moviéndose en la dirección en la que la mayoría de países están moviendo, ¿no? Y digo, también agradezco que por primera vez se ponga el tema en la mesa, ¿no? ¿Cuándo se había hablado de los fideicomisos tanto y de su manera tan ineficiente de manejar los recursos, ¿no? ¿Cuándo se habían hablado de, digamos, los organismos autónomos, ¿no? ¿Cuándo se había hablado de que estos también pueden ser cooptados por poderes fácticos diferentes, ¿no? Como por ejemplo el poder económico, que tiene sus manos bien metidas en todas estas instituciones, ¿no? Hasta en el CONACYT. Uh-huh. El poder político de otras formas, o sea, yo creo que era muy tonto, y es muy tonto, ¿no? Ver estas cosas como seres de luz contra el malvado dictador, ¿no? Cuando no. Y que no se tratan de forma correcta, porque era lo que te decía. O sea, el tema no fue, se desaparecen 92 fondos de ciencia y tecnología relacionados, ¿no? Y nos ponemos a analizar y nos ponemos a investigar sus irregularidades. El tema fue, se desaparecen 109 fideicomisos y AMLO es malo. Y eso es realmente lo hartante de todo el tema, que cuando podrían ser punta de lanza para entonces empezar a ver realmente cómo la ciencia en este país no ha avanzado y cómo se ha, pues realmente rezagado, y decir, bueno, nos quitan o están quitando estos recursos o están quitando estos apoyos que realmente siguen, vamos a exigir que nos digan que realmente van a seguir y que realmente se nos van a seguir otorgando, porque hay quejas, o sea, realmente hay quejas de estudiantes que dicen, bueno, es que desde que desapareció estos fideicomisos, a mí me han negado mi beca, ¿no? Pero ¿por qué te la están negando, no? Si se supone que allí, si se supone que el secretario Arturo Herrera afirmó que ahí iban a estar los recursos, ¿no? Entonces, si el tema en los medios debería decir, exijamos que en un documento y con una firma se nos diga, estos recursos van a seguir y ustedes, ahora los mecanismos van a funcionar de tal y tal forma y tú, CONACYT, vas a tener tales y tales secretarías o subsecretarías y dependencias y le vas a entregar los recursos de tal y tal forma, no, o sea, gastan el discurso en decir, AMLO es malo, AMLO es un dictador, y eso es realmente lo que me enferma de todo este tema. Claro, y ellos lo hacen porque están buscando un beneficio político, es claro, ¿no? Estamos frente a dos, digamos, grupos políticos que se están peleando, y el rollo aquí es que la mayoría de gente les da el avión, ¿no? O sea, la mayoría de gente se va con el discurso de es que sí, lo que hizo estuvo súper mal, ¿no? Y se quedan con el discurso mediático de sí, es que lo de los fideicomisos, que sí, que lo de los medicamentos, sí, todo esto, ¿no? Y entonces ellos mismos son partícipes, ¿no? De esta, digamos, tergiversación de lo que realmente debería ser importante, ¿no? Y como dices, lejos de hablar de, bueno, prometieron que estos apoyos se van a seguir dando, pero no me lo acaban de negar. ¿Y qué está pasando? Se van con el discurso de es que sí, se está destruyendo el país y se acabó. Entonces, mientras no maduremos en ese sentido y dejemos esta como que paranoia de sí, 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 es que todo lo que está haciendo este gobierno es para destruir el país y ya, mientras no, más bien seamos personas serias y digamos, ok, esto que se hizo, se prometió así, no se está cumpliendo, ¿qué está pasando? Como por ejemplo, insisto, no sé si es que es otro tipo de gente la que está actuando en la oposición, pero yo recuerdo que cuando Peña Nieto realmente había movilizaciones por casi todo lo que pasaba, ¿no? Y no solo movilizaciones, había como un discurso muy articulado de lo que se esperaba y lo que se quería. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora, no estas personas que la mayoría de los que están en contra, digamos que este gobierno se consideran hasta cierto punto personas más preparadas que los que estaban en contra de los gobiernos pasados? ¿Por qué estas personas no pueden, digamos que, descifrar que el discurso que les están vendiendo es simplemente político y ponerse manos a la obra en lo que realmente debería importar? Digo, yo he visto gente que trabaja en el CONACYT
investigadores del CONACYT, que lejos de importarles todo esto que acabas de mencionar y demás, por ejemplo, los apoyos realmente a los estudiantes que apenas están iniciando, están más preocupados porque dice AMLO que los investigadores del CONACYT ya no tenemos derecho a salir a menos que lo paguemos de nuestra bolsa, ¿no? Cuando viajamos al extranjero. Pues mira, voy a salir para demostrarte que me vales madres, AMLO. Y así digo, esto es real, no voy a decir quién es, pero búsquenlo, es mujer, búsquenla, una investigadora del CONACYT, que digo, la verdad es que es patético ver a alguien de este nivel comportándose como si estuviéramos peleando en el patio de la primaria, ¿no? O sea, Y creo que también uno de los problemas es lo de siempre, ¿no? Y creo que es el gran problema de este gobierno, que dice, vamos a quitar tal cosa. Y pues tú dices, pues está bien, o sea, me parece bien, tus argumentos y los análisis que me das me parecen muy convincentes. Yo te apoyo totalmente, pero el gobierno solito se pone el pie porque no presenta, no tienen ese hábito de presentar los documentos firmados en un sitio web con luces y con todos los focos del mundo que digan, esto es lo que se va a hacer ahora con lo que quitamos. No se alarmen, no les damos herramientas para que se alarmen, no les damos herramientas para que algunos simpatizantes que tengamos digan, pues es que no tengo el documento donde me garantizan que lo que están haciendo lo van a hacer y pues me empiezo a volver detractor, ¿no? Creo que ese es un gran problema que tiene este gobierno y que no quiere empezar a dejar de hacer, que es dar como esas bases. Para publicar los documentos del Tren Maya se tardaron un montón de tiempo. sí, pero tienen problemas digamos, de comunicación desde hace mucho tiempo, yo creo que eso es muy obvio, ajá. Y digo, pero al final, digo, hay que crecer, ¿no? Ya estuvo bueno, digamos, que exigirle al gobierno que es que ellos tienen que ser claros en absolutamente todo. Si ellos no nos los dan, hay que nosotros hacer la lucha para que suceda, ¿no? Sí. O sea, y yo lo que veo es lo contrario, o sea, si me enojo porque están haciendo esto y lejos de hacer algo al respecto, lo tomo como una medida, digamos, polarizante, me voy a despotricar en redes, me voy a pelear con mis amigos que sí están a favor, y ya. Exacto, ahí acaba el proceso y ya. Y siguiente, y siguiente, y siguiente. Y digo, o sea, carajo, o sea, creo que es momento de darle una posición real al gobierno, una posición que valga la pena, propositiva. Pero lejos de ver eso, yo creo que todos están cayendo en el mismo juego de me voy a ir con la posición que lo único que sabes decir, haré todo lo contrario, AMLO. Y se acabó, ¿no? Y entonces, ante eso, pues más bien, a mi juicio parece ser que esa gente lo único que le pasa es que tiene amlofobia y se acabó. Sí. Y aparte utilizan como bandera los problemas, porque sí que le dieron cobertura a los científicos, a las protestas que estuvieron teniendo los científicos. Pero ¿para qué le dieron cobertura? Para decir, miren, ahí están los científicos que también están viéndose afectados. Y odian a AMLO. Y odian a AMLO. Y ya. O sea, nunca dijeron, oigan científicos, oigan gente, ¿cuál es el problema que realmente implica todo esto, no? Díganos, hay irregularidades en estos fideicomisos, hacemos algo realmente serio, cosas por el estilo, ¿no? Le damos foco a lo que realmente vale la pena, ¿no? Cubrimos la marcha, ponemos las cámaras, AMLO es malo y AMLO está en contra de la ciencia, y vámonos. Exacto. No, y te digo, y para mí el problema principal es que la misma gente que supuestamente lo que le interesa es esto, ¿no? Por ejemplo, lo que le interesa es que los apoyos a la ciencia no se acaben, ¿no? Que los médicos privados también sean vacunados, por ejemplo, otro caso, ¿no? Que los niños con cáncer tengan sus medicinas, es la misma gente que jamás llega más allá. O sea, se queda en el discurso que le dieron en la televisión o en el periódico, AMLO es malo. Y se acabó. Y el tema lo vuelvo a retomar cuando están en campaña o hablando en contra del gobierno. Pero jamás los ves, no sé, revisando las situaciones. Por ejemplo, hace poco los médicos privados convocaron a una marcha, no sé si te enteraste. Sí, nadie fue. Personas, ¿no? Exacto, nadie fue. Y digo, la pregunta es, si según tú ves en Twitter todo el día que todo el mundo está ofendidísimo por la situación, y digo, puede ser que con razón o no, no es digamos, mi papel juzgar eso, pero yo no vi a nadie de esa gente que estuvo hablando todo el santo día hacer algo real por apoyar a esta gente. Y esa es la situación. Estamos en un escenario en la que la gente simplemente actúa bajo consigna política. AMLO hizo esto, es bueno porque me cae bien AMLO. AMLO hizo esto, es malo porque me cae mal AMLO. Y se acabó. Se centra tanto en la figura de AMLO que más bien parece que quienes lo van a hacer dictador van a ser sus detractores. Quienes no dejan de involucrarlo en absolutamente todo. Digo,
independientemente de que probablemente sí fue idea de él o de su gabinete más cercano, pues quien lo está ejerciendo es Arturo Herrera, ¿no? Él es quien está tomando esa decisión, digamos que al grado administrativo. ¿Por qué no hay un, digamos, basta Herrera, no un hashtag, sí a los fideicomisos, no Herrera o algo así, ¿no? Digo, él es el que está teniendo el poder de hacerlo y ejecutarlo. Pero no, todo se va hacia AMLO y lo mismo con lo de las mujeres, por ejemplo. Nada de esto ha trascendido a nada más porque todos se centran en AMLO es malo o AMLO es bueno. Entonces, mientras siga así, mientras sigamos con esta retórica de primaria, el asunto de los fideicomisos, el asunto de cualquiera de los apoyos, se va a quedar en eso, en una discusión de Twitter en la que tú te peleas con fulano y con fulana, y se acabó. Y esos recursos, sabrá Dios si se llegaron o no, se disipan algunas protestas, eso significa que supongo que llegaron a ciertos acuerdos, pero hasta ahí es similar con lo de los pagos a los profesores en la UNAM, ¿no? Yo en Sí. Twitter el primer día vi así como que todos vueltos locos, ¿no? Y ya ahorita pues nadie sabe qué está ocurriendo, ¿no? Buscas eso en Twitter y te aparecen muy pocas cosas, ¿no? Ya todo el mundo voló a otro tema y se acabó. Sí, sí, sí. Y bueno, retomando un poco lo que comentas, bueno, dos cosas de lo que comentas. eh, También eso es importante, o eso es también lo importante de hablar del tema de los fideicomisos después de 7 meses, porque son temas que son que no son de momento y ya, sino son temas vigentes, temas que se tienen que seguir hablando. No todas las noticias, no puedes explotar una semana o un mes contra cualquier acción del gobierno y olvidarte totalmente y dejarlo como una anécdota, ¿no? Y dejarlo como, es que AMLO eliminó los fideicomisos, no. Vamos a darle vigencia, vamos a retomar los sucesos y hay que darles continuidad, porque ese también ha sido uno de los grandes problemas, que AMLO desde Palacio Nacional dicta, Andrés Manuel desde Palacio Nacional dicta cuál es la agenda. Entonces, cada semana hace que nos olvidemos del tema anterior, pero tiene que existir esa continuidad. Tenemos que darle esa línea de decir, bueno, estamos hablando ahora de este nuevo tema, pero no nos olvidamos de este, ¿no? A lo mejor esta semana AMLO no dictó la agenda, entonces podemos retomar este tema, pero no, o sea, es preocupante que realmente la oposición que los que estamos o tenemos cierta afinidad con ciertas cuestiones del gobierno, seamos más los opositores, tengamos más bases como oposición que la que debería de ser la verdadera oposición. Y eso por un lado, perdón. Y por el otro lado, lo que mencionabas de esta cuestión de la CONAPRED y lo que se le invertía, ¿no? Y que no han bajado los casos de agresión o de violencia. La directora María Elena del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, perdón, controversial y ustedes lo que quieran, en una conferencia matutina del 21 de octubre precisamente, que fue el día en que se aprobó la eliminación de estos, fideicomisos, comentaba las distintas irregularidades en los fideicomisos. Igual les dejamos la conferencia aquí arriba en la descripción, esa sí se la dejamos con título, y mencionaba que del 2013 al 2018 se le invirtió o se le generó mucho gasto a lo que era el CONACYT o a estos distintos fideicomisos. Entonces, ¿tú qué puedes decir? Es que Peña Nieto sí se estaba preocupando por la ciencia. Es que Peña Nieto, es que el PRI sí tenía una visión por la ciencia. Y sí, avanzamos o subimos lugares, y esto no es con base en chaquetas mentales del gobierno. O sea, dieron una fuente de un Fondo Mundial de Inversiones, algo así. No recuerdo bien la fuente, perdón por no recordarla bien, pero, o sea, mostraba la fuente en la que el gasto había aumentado, pero en ese mismo periodo de tiempo la eficiencia había bajado. Entonces, ¿a dónde fue ese gasto que se le aumentó? Exacto, ¿no? De hecho, qué bueno que lo mencionas porque hace poco, voy a buscar el video y lo voy a compartir ahí en los comentarios de este video. Hace poco, relativamente, estuvo Arturo Herrera en el programa de Leo Zuckerman, ¿no? Ajá. Y le preguntó Leo Zuckerman que qué pasó con Pemex, porque en 2014 hubo muchísima inversión pública mayor a la normal, ¿no? ¿Qué pasó con ese dinero, no? Porque no se vio reflejado en absolutamente nada, ¿no? Y le responde Arturo Herrera, pues nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿En dónde quedó ese dinero? Y es exactamente lo mismo y el problema con los fideicomisos. Al ser, digamos, tan difíciles de transparentar, eran, digamos que, tierra fértil para hacer cualquier clase de corrupción.
Sí, Entonces, el problema en general, yo creo que es que la forma en la que constituye un fideicomiso y la forma en la que la política mexicana está constituida, y la solución, bien lo mencionabas, es exigir al gobierno que estos apoyos sigan existiendo, aunque sea bajo, digamos, fuentes más directas. Y esa es la única solución y el único tema que debería ocuparnos el día de hoy. Pero insisto, mientras la gente siga cayendo en la discursiva de los medios de comunicación, nunca vamos a llegar a nada. Y digo, hay que quitarse de fobias y si se quiere algo, exigirlo de una manera inteligente, ¿no? Y no terminar diciendo, como, insisto, esta persona del CONACYT, búsquenla, no les voy a decir su nombre, pero investiguen, que dijo que pues, ella se merece lo que tiene porque le ha hecho ganas, ¿no? Y que los demás nacos envidiosos, pues que se vayan lejos, ¿no? Insisto, mientras sigamos teniendo ese tipo de gente en instituciones tan importantes, mientras tengamos regañar la gente que es, digamos que hasta cierto punto más partidaria al gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, es de izquierda además, se tenga que regañar a la gente que es oposición porque no hace bien su trabajo, ¿sabes? No hace bien lo suyo. sí, desgastante. Exacto, y es frustrante y triste porque mientras no hay una buena oposición, la realidad es que el país no va a construir, ¿no? O sea, hay que hacer tesis y antítesis para llegar a la síntesis. Si solo hay tesis y ya, y lo que sigue es verborrea, pues no vamos a llegar nunca a la síntesis, ¿no? Sí, bueno, yo nada más quiero finalizar con dos comentarios. El primero es también un tema, la centralización de los recursos de estos fideicomisos. ¿A dónde iban la mayoría de estos recursos de los fideicomisos? Un 14%, igual les dejo el link en la descripción, de acuerdo a un reportaje de Animal Político en el que también habla un poco acerca del tema de las elecciones. Un 14%, no recuerdo el año, fue a parar al Edomex. A todos los demás estados solamente les correspondió el 1% de los recursos de los fideicomisos y el 85% le correspondió a la Ciudad de México. Centralización, a los medios de comunicación, a la oposición, no le importa el resto del país y también es un error que muchas veces cometemos los mexicanos, que no nos interesa el resto del país y que todo el resto del país es el Valle de México. Y eso es un error bastante grave, por un lado. Y por el otro, ya para, bueno, por mi parte cerrar mis intervenciones, la verdad es que es un tema muy extenso, traje muchos puntos, pero pues por cuestiones de tiempo ya nos pasamos inclusive, pues ya no nos da tiempo de abordarlo, ¿no? También respondiendo a la pregunta de mi amigo Alberto Montaño, ¿no? Que pregunta, entonces, en conclusión, ¿crees que estas acciones fueron las correctas a tu punto de vista? Si supusiéramos, y digo, vamos a suponer que realmente los fideicomisos servían para lo que servían, yo te diría que no, que las acciones no fueron las correctas, que se debió de haber analizado para ver cuáles no se eliminaban, no generar tanto escándalo mediático y el dinero que faltaba para la compra de vacunas y para el manejo de la pandemia y los programas sociales, quitárselos a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Sedena. Y eso, ¿saben? Para los que nos han seguido en Política en 18 programa tras programa, es uno de mis grandes problemas. El ejército y las fuerzas castrenses. Soy totalmente una persona anticastrencista o como se pueda conjugar la palabra con el verbo de los castrenses o el adjetivo como sea. Soy una persona sumamente en contra del ejército, o sea, de la bestial cantidad de recursos que se les asignan. El presupuesto, y también lo mencionamos en el cuarto programa de Política 18, que se le dio a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Sedena, una de esas tres instituciones, aumentó, me parece que entre un 300 y un 600%. Es abismal, es bestial. Los homicidios, obviamente, en México no bajan. Gracias, Calderón, por iniciar o darle fuego a esta mecha. Los homicidios no bajan, realmente la seguridad no se ha visto realmente muy mejorada en términos exponenciales, y los recursos se siguen yendo a la Sedena, los recursos se siguen yendo al Ejército, a la Guardia Nacional. Se le hubieran quitado esos recursos, que de todos modos no están siendo ejercidos, al parecer, y se hubieran dedicado a la pandemia y a los programas sociales. Bueno, yo para cerrar me gustaría recalcar una vez más que de los 6.1 billones de pesos que se ejercieron de presupuesto público en 2019, solo 29 millones de pesos se gastaron en fideicomisos. O sea, si hablamos del 0.47%, más bien 0.47%, ¿no? Entonces, hablamos de una cantidad muy mínima
como mencionas, se ha ido centralizando en lo que es la Ciudad de México y en el Estado de México. Les pregunto a todos, en especial en el Estado de México, ¿han visto algo reflejado gracias a estos fideicomisos? ¿Han visto alguna clase de mejora en la calidad de la ciencia y demás en el Estado de México? Yo sé cuál es la respuesta. Pero bueno, ya para ir cerrando, si bien es cierto que se pudo haber investigado los fideicomisos, yo soy de la idea de que la misma figura del fideicomiso trae bastantes problemas y creo que es mejor idea que se ejerzan y que se pongan una partida especial para este tipo de apoyos dentro de las instituciones que ya tenemos, ¿no? Y dejar de, digamos, que engrosar la burocracia de una manera ineficiente y que tampoco genera resultados ni tampoco genera inversión, ¿no? Yo creo que si se va a gastar en algo, debe gastarse en obras públicas y demás cosas que sea una inversión real. Entonces, digo, para igual cerrar y comentar un poco lo que dijiste de la milicia, aquí sí no estoy tan de acuerdo, porque aunque yo también soy una persona que no está a favor de la milicia y que me gustaría que ya se regresaran a sus cuarteles, más allá de que de hecho ya está empezando a bajar muy poco y muy pinche los índices de homicidios, ¿no? Ha sido desde 2018 para aquí, para acá sí han ido bajando, muy poco, pero han ido bajando. Más importante eso porque es creo que el hecho de que ahora se está utilizando el ejército para trabajos de inversión pública. El ejército pasó a hacer esto ya que es la única parte del Estado que no fue desmantelado al 100%. O sea, el ejército tiene todo, absolutamente todo. Entonces, muchos de estos recursos que se le inyectaron fueron directamente con estas ideas de ejercer gasto público, ¿no? Pero, digo, ese es otro tema. Pero bueno, fin de la historia. Los fideicomisos fue un tema tergiversado, un tema que no debió haber sido tan importante como se manejó. Y lo que realmente era importante, que era a dónde van a agarrar los apoyos, fue un tema ignorado. Y moraleja de la historia, por el amor de Dios, antes de irse con el estómago a comentar, investiguen un poco del tema y mejor vean en qué pueden ayudar en lugar de andar comentando sandeces en Twitter. Sí. Repito, es un tema muy extenso. Desaparecen 109 fideicomisos, 92 son de ciencia, quedan 265 fideicomisos. ¿Por qué dejar 265? Me parece que tampoco es a los que tienen tantos recursos, pero ¿qué hace especial a esos 265 que no haga especial a los 109 que se eliminaron? Repito, son preguntas que quedan al aire y que pues nos va a faltar tiempo para abordarlas, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues les agradecemos mucho a los que nos acompañaron durante esta hora casi y media, a los que estuvieron al principio compartiendo nuestras teorías respecto a cómo nos espía las grandes compañías y cómo Gilberto Lozano es un idiota. Y pues nada, gracias por una semana más estar aquí después de casi un mes. Gracias a ti y gracias a todos. Ojalá y pronto podamos discutir otros temas también bastante interesantes. Los invitamos a que vean nuestros contenidos que tenemos, las entrevistas que subimos y demás. Y antes de que lo olvide, si ustedes estuvieron al principio y les gustó nuestra nueva introducción, pues le podemos dedicar la mitad de un programa a explicar o a comentar un poco, de manera un poco jocosa, pues qué significa o qué, cuál es la historia detrás de cada uno de estos audios respecto a este intro. Digo, frases muy icónicas de la política mexicana, pero que también dan para mucho tema de conversación. Entonces, si les gustó, ahorita se los voy a reproducir al final y con eso nos despedimos. Pues que esta transmisión llegue a 10 compartidas, o ¿tú qué dices, Ax? ¿Cuántas compartidas? Sí, 10, ojalá, sí. Que a 10 compartidas de diferentes personas, obviamente, y pues nos echamos un mini programa ahí todo jocoso de los sonidos de esta introducción y nos despedimos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Bye, bye. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Y siempre es decir, es la corrupción. Frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡Pinche gobierno puto! ¡Cállate, chachalaca! ¡Cállate, chachalaca! Ahora te la estamos regresando a ti. ¡Cállate, chachalaca! Mañana, cállate, chachalaca. Eso es lo que eres, una chachalaca.
al diablo con tus instituciones. Haiga sido como haiga sido,